Cuento número 19, eh, dedicado, por cierto, a la doctora psicoanálisis Alejandra Juárez. Tenía la piel verde y llena de escamas amarillas, grandes ojos y pelo en la frente. Mis colmillos eran grandes y puntiagudos, al igual que mis dedos. Mi aliento era fétido y mi caminar rápido y ansioso podría haber vuelto loco a cualquiera, incluso a mí. Por tal razón acudí a ella. Era un monstruo, lo sé. Siempre me lo repetía al tratar de verme al espejo, aunque ella siempre intentó persuadirme de que no había nada malo en ello. Pero para que a mí me quedara totalmente claro, tuvieron que pasar muchas cosas. Esta carta contiene algunas de ellas, las más relevantes, hechos que en su conjunto retratan un tramo de nuestras vidas y que la convierten en una leyenda. Pero toda leyenda tiene un principio, y este es su principio, su historia. Todo comenzó hace 2 años. Todavía la recuerdo a la perfección. Era pequeña, de grandes lentes. Le calculo que para ese entonces andaba cerca de los 60 años. Su cabello, negro y largo, le llegaba casi a la cintura. Su piel, fiel testigo del paso del tiempo, mostraba todo un mapa lleno de pequeñas cortaduras y accidentes cutáneos, que recorrían la comisura de sus coloridos labios, sus ojos, grandes y atentos, y de sus manos. Pese a aquellas heridas de guerra que acompañan a la conciencia despabilada, la doctora Alejandra irradiaba juventud, aunque ésta venía desde otro lugar, menos físico, más cálido e invisible. Aquella juventud la sentí desde el principio a través de sus ojos. Otros pacientes me llegaron a comentar que se manifestaba a través de su voz ronca y cavernosa. Otros más añadían que no era exactamente de su voz, sino de sus palabras. Aunque no dijese mucho a lo largo de la sesión. Sí, claro, comprendo. ¿Cómo te hace sentir al respecto? Lo poco que decía era especial, con un cierto estilo en particular que ella sola puede hacer. Supongo que es una mezcla andrógina que combina la galanura de Humphrey Bogart con la fuerza de Eva Perón. Combinación extraña, pero cierta, a través de los cuales toman vida sus métodos de trabajo. Imagino que este testimonio de la doctora podrá ser compartido por demás pacientes, ya que a lo largo de 3 años en terapia, he tenido la oportunidad de platicar con muchos de ellos en la sala de espera. A simple vista, es difícil percibir la magia que rodea el lugar. La universidad ha pasado por tantos cambios en pos de una modernidad que terminó perdiendo su esencia. Primero comenzaron con la Rectoría General, en la que tiraron el viejo edificio para construir el albatros de acero que es hoy. Sacaron al personal humano, reemplazándolo por computadoras super eficientes que resuelven todo más rápido, económico y sin necesidad de paros, ni cosas por el estilo que estropeen el ciclo escolar. Así después de este gran cambio se siguieron con el resto de la universidad, su imagen y su gente. El único hueco que faltaba por demoler era el de la doctora. Creció tanto el inmueble que las grandes torres plateadas opacaron con su sombra el pequeño consultorio, sumergiéndolo en un anonimato casi por completo. Los que ahí asistimos fue por recomendaciones de persona a persona, porque la universidad jamás habla de este servicio a sus estudiantes. Pensándolo bien, en realidad no sé si la doctora llegaba a percibir un sueldo por lo que hacía, si gozaba de alguna clase de prestación, de horario. Hubo veces en que me llegué a preguntar si vivía ahí, porque a cualquier hora se le podía encontrar sentadita en su gran sillón con las piernecillas columpiándosele. El consultorio siempre estaba lleno. La gente acudía sin faltar jamás.
Mientras esperábamos nuestra sesión, hablábamos entre nosotros con una naturalidad poco frecuente en estos tiempos. Nos mirábamos a los ojos y con respeto y compromiso tratábamos de ayudar al otro, como seres humanos que volvíamos a ser. Porque a través del diálogo, la doctora nos enseñó a reivindicar a la especie humana, a darle ese sitio que la sacara del posible peligro de extinción. Si no lo hubiese visto con mis propios ojos, también hubiera pensado que era una psicoanalista más al servicio del pueblo, de un estado vacío, de una nación de otros. Motivo por el cual, supongo, el rector pretendió prescindir de sus servicios. Pero me consta que en esa buhardilla oscura, la doctora ha arrostrado en innumerables ocasiones, en innumerables batallas, al mal de frente. Claro que siempre impacta al principio del tratamiento. El llegar a esa pequeña sala de espera, fría y oscura, llena de monstruos, con una recepcionista gorda y colorada, de cabello grisáceo, lentes verdes de fondo de botella y una sonrisa desbordante. Su nombre es Marilú. La doctora me dijo que hace ya tiempo que ella también había sido un monstruo, pero que recibió terapia y de esa manera volvió a la normalidad. Recuerdo haber sentido un escalofrío al pensar que podía quedar así después del tratamiento. Pero bien valía la pena averiguarlo si pretendía dejar de ser un monstruo. Los pacientes llegamos hechos unas abominaciones aterradoras. Imagen espectral que nos ha acompañado por mucho tiempo, en algunos casos, en otros por menos, pero de cualquiera de las dos formas, son malformaciones con las que habíamos tenido que estar cargando y así mostrarnos al mundo, en el mejor de los casos, ya que muchos preferían quedarse en sus casas, en sus closets, o bien salir utilizando costras de maquillaje, lo que reforzaba su fealdad, y dibujándose una sonrisa que solo se sostenía mientras la pintura durara. Había veces en que esta máscara se diluía con facilidad ante un día lluvioso, dándole al monstruo que la utilizara un cariz doblemente aterrador, que terminaba por asustarnos a los demás pacientes al llegar a la sala de espera. Cuando uno es un monstruo y se asume como tal, se va desarrollando la capacidad de percibir a otros que padecen lo mismo. Recuerdo lo mucho que me impactó darme cuenta que en la universidad había una gran cantidad de ellos, y lo peor de todo es que no lo saben, o de saberlo pretenden evadirlo. El principal, por desgracia, resultó ser nuestro rector, quien era el más joven en ocupar ese puesto tan importante en la institución. Él, de hecho, fue alumno de la universidad y en un momento dado, a sabiendas de su monstruosidad, visitó el consultorio de la doctora. Decepcionado con la doctora por no haberle dado una solución a sus problemas de manera rápida y sin pensar demasiado, el rector se marchó. Aquel joven que en ese momento era el rector, se llenó de poder y a su vez de una gran deformidad en todo su cuerpo. Se dice que miles de dolores lo quejaban, que era un hombre muy enfermizo y colérico, y que por tal motivo siempre se le veía junto a su médico de cabecera. Al asumir el cargo, el rector fue el artífice de los grandes cambios que acompañaron a la institución, con la finalidad de modernizarla. Solo era cuestión de tiempo para que llegara la doctora. En los 4 años que dura su gestión, no hizo nada relacionado con la psicoanalista y sus monstruosidades, hasta llegado casi el final de su mandato. 6 meses restaban para que saliera cuando comenzó a acosar a la doctora. Primero por medio de cartas administrativas en las que se le pedía que hiciera una relación puntual de las personas que atendía y sus padecimientos. La doctora las hizo. Pero nunca estaban bien para el rector. Siempre había un pero que impedía, según él, hacer bien su trabajo. Después fueron los avisos de desalojo,
argumentando que sus servicios eran poco útiles a la universidad. El colmo de todo este acoso se suscitó cuando, al llegar a nuestra sesión, encontramos a la doctora fuera del consultorio junto a Marilú y todo el mobiliario. Los monstruos y no monstruos ahí presentes recibimos con indignación la noticia y nos dirigimos con el rector en busca de una explicación. Este no quiso recibirnos y prefirió hacernos salir de su oficina en brazos del personal de seguridad. No éramos muchos pacientes, pero los pocos que nos hallábamos reunidos estuvimos de acuerdo en una cosa: que no nos íbamos a dejar. Volvimos donde la doctora y comenzamos a utilizar el mobiliario como una especie de barricada que impidiera la entrada del personal de seguridad a la hora de cerrar el plantel. Estábamos casi seguros de que el rector sabía de nuestras intenciones y por tal motivo había preparado a su personal con escudos antimotines y bombas de gas lacrimógeno. Saqué mis plumones de la mochila y comencé a redactar el pliego petitorio en donde se exponía nuestras demandas. A su vez, redacté la carta de motivos que explicaba el porqué de la protesta. Otros camaradas se organizaron en comisiones para que a través de las cuales se dividía el suministro de alimentos y mantas, básicamente. Marilú nos ayudó a desmantelar un par de sillones viejos con los que nos confeccionamos gorros y unas especies de jorongos. Pensábamos resistir lo más que se pudiera, venciendo obstáculos naturales como administrativos. A las 7 de la noche, dejándose sentir los primeros embates de la falta del sol y habiendo regresado los camaradas comisionados, hicimos una fogata con los sillones desmantelados y nos reunimos alrededor de ella, callados, pensativos, presentes. Uno de los camaradas sacó de su morral una pequeña armónica y tocó algo. La doctora, desde que habíamos comenzado a abrir el teatro de batalla, había permanecido impávida en su gran sillón negro, moviendo sus piececitos, como acostumbraba, sumergida en la profundidad de sus pensamientos. Me aproximé a ella y le dije: ¿se encuentra bien? Me miró con un dejo de asombro que interpreté como tristeza al decirme: no, no lo estoy. Traté de animarla contándole lo mucho que habíamos hecho en tan pocas horas, las comisiones que se habían formado, el acopio de alimentos, el pliego petitorio, la lucha, pero a ella no parecía interesarle. ¿Qué habíamos hecho mal? ¿Acaso se habría dado por vencida antes de luchar? Se levantó del sillón y dirigiéndose a los camaradas reunidos alrededor del fuego, dijo: les agradezco sobremanera el apoyo que han dado. Es la prueba más grande que he recibido de ustedes, ya como seres humanos. Sé, mejor que nadie, que la acción de nuestro rector es injusta y arbitraria. Pero también sé que dando nuestras vidas a favor de la causa no solucionaremos en absoluto la situación. El mundo, queridos míos, ha estado siempre y hoy más que nunca lleno de tinieblas y de monstruos. No vale la pena el sacrificio, prácticamente sería inútil. Todos guardamos silencio. Únicamente el andar de un par de suelas de madera hizo eco en la noche. Eran los pasos del rector que se aproximaba hacia nosotros. Por detrás de la barricada se oyó su voz diciendo: ¿quién está a cargo de esto? Todos nos miramos, pero nadie dijimos nada. Después de lo que había dicho la doctora, cualquier intento de resistencia vendría a ser estéril a la causa. Nuestra Dalid suspiró profundamente y movió la cabeza mirando al suelo, a la fogata, a nosotros. Me miró y me dijo: ¿hicieron un jorongo para mí? Asentí con la cabeza. Dámelo. Presiento que esta noche será larga. Se lo puso pese a que le quedaba un poco largo. De hecho, se le veía más como un camisón que como un jorongo. Pero eso no le importó. Me pidió el pliego petitorio y una silla para que el rector le pudiera ver por encima de la barricada.
Al hacer contacto visual, permanecieron callados por unos segundos. Era evidente que al rector le seguía imponiendo a la doctora. Llegué a pensar que aún seguía siendo un niño, que tan solo pedía un poco de atención, aunque de muy mala manera. La doctora habló primero. Sabía que tarde o temprano volverías a terminar tu sesión y quizás, con un poco de suerte para ambos, las continúes. Al rector se le vio molesto cada vez más mientras la doctora deslizaba esas breves palabras por su boca. No sea ridícula. Dese por bien servida que la dejé permanecer en casi todo mi mandato. ¿Y cómo te hace sentir al respecto? No intente utilizar sus métodos baratos conmigo, que para eso no he venido. Esta protesta es ilegal, usted mejor que nadie lo sabe, y por tal motivo tiene que deshacerla ahora mismo. Me inmiscuí en la conversación argumentando que teníamos derecho a manifestarnos libremente y defender lo que considerábamos justo, y que tanto yo como mis demás colegas haríamos todo lo posible porque se cumpliera la ley, llegando incluso hasta la Suprema Corte si era necesario. El rector soltó una risotada malévola y dijo: la universidad, queridos monstruos, es autónoma. Por lo tanto, lo que aquí pase, aquí se queda. Problema que aquí se fragüe, problema que aquí se soluciona. Así es que, si en algo valoran sus carreras y sus vidas, tengan a bien salir antes de las próximas 2 horas, ya que están en camino un batallón de máquinas demoladoras para echar abajo el lugar y, quizás, a ustedes con él. El rector dio marcha atrás, mientras reía desaforadamente, malévolamente, estrepitosamente, enferma. Todos los presentes nos miramos, con hartas ganas de reír, de llorar o de ambas. Estábamos metidos hasta el cuello y no había marcha atrás. La doctora, al ver nuestras reacciones nerviosas, dijo, pidiendo una mano para bajarse de la silla: creo que las palabras del rector fueron muy claras. Así es que propongo que echemos manos a la obra y comencemos a diseñar un plan para resistir el embate lo más que se pueda. Marilú dio un paso al frente y dijo: yo tengo mi sacapuntas eléctrico. Yo dije: yo tengo lápices, que bien pueden ser utilizados como lanzas. Otro compañero puso ligas, otro más sus cuadernos, otro un paquete de diurex. Los demás compañeros fueron comisionados para ir al estacionamiento a traer un poco de gasolina de los carros restantes. Y así se hizo. A su regreso, se unieron a una comisión en la que estábamos la mayoría del pelotón elaborando el armamento. Nuestra defensa consistía en armar bolitas de papel, endurecerlas con cinta transparente, rociarlas de gasolina, así como afilar los lápices y con unas improvisadas resolteras de ligas, armar toda una serie de lanzas de todos los colores, aunque predominara más el color del sol, astro que esperábamos ver al día siguiente. Cumplido el plazo dado por el rector, se hicieron oír en medio de la fría noche el rugir de máquinas demoledoras. Eran grandes e imponentes, hechas de acero macizo. En sus fauces tenían una especie de rodillo con picos. Otra más, de igual tamaño, portaba un brazo hidráulico que calculamos alcanzaba la altura de unos 7 metros. Tras de ellas, un grupo de alrededor de 20 albañiles, protegidos por un cerco formado por los hombres del rector. Ellos debían ser entre 40 y 50 personas, armados con gases lacrimógenos y macanas en mano. ¿Qué debíamos de hacer? En realidad era inútil resistirnos al embate. Nuestra derrota era inminente. La voz del rector se hizo escuchar a través de un altavoz. «El plazo se ha cumplido. Deben salir del inmueble de inmediato». La doctora nos miró y nos dijo: «Protejan los expedientes. Todos formemos un cerco alrededor de ellos. Es la única prueba fehaciente del trabajo que hemos hecho y por el cual estamos combatiendo». La miré con profunda admiración. Jamás pensé
estar con ella defendiendo tan noble causa. A la hora que usted diga, doctora, le dije. Ella me miró y me dijo, no, querido, a la hora que tú digas. Los demás me miraron ansiosos, con una tensión en sus ojos que difícilmente podían ocultar. Tomé mi encendedor y encendiéndolo grité con toda mi humanidad, ¡a la carga!, mientras encendían una bola de fuego. La primera línea de ataque alzó sus brazos al unísono, con ligas en mano, y lanzaron la primera ofensiva, mientras gritaba, ¡recarguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y una ráfaga de pequeñas cometas iluminaba por segunda vez la noche. El rector gritó enfurecido, ¡sáquenlos a todos de ahí! ¡A como dé lugar! ¡Sáquenlos! Las máquinas avanzaban poco a poco tratando de tirar la barricada que con la gasolina que restaba Marilú había rociado y había encendido. La barricada ahuyentó por unos momentos a los hombres, pero las máquinas rápidamente les abrieron paso entre la cortina de fuego. Mis camaradas habían arrojado las últimas municiones de papel y aguardaban con los lápices que yacían a sus pies el combate cuerpo a cuerpo. Les decía, aguanten, 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 y justo cuando la máquina había conseguido abrir una brecha para dejar entrar a los hombres del rector, grité, ¡ahora! Y al lado de mis camaradas de Marilú y de la doctora, todos con nuestros lápices, emprendimos el ataque cuerpo a cuerpo. El rector se veía sorprendido de nuestra resistencia y como desaforado gritaba, ¡mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡No tiene que quedar ni uno solo! ¡Ni uno solo! Los lápices nos sirvieron para producir las primeras bajas en las filas del enemigo, pero solamente de los hombres que abrieron brecha. Después nos fue difícil tomar más armamento, quedándonos como armas nuestros puños. Entre macanazos, gases lacrimógenos, el rugir de las máquinas, los gritos de ambos ejércitos, las barricadas encendidas, transcurría la batalla en mi mente, cual si la estuviera viviendo en cámara lenta. Así vi cómo los enemigos golpeaban a mis compañeros, a Marilú, a la doctora. A mí me agarraron entre dos de ellos y con un certero golpe me reventaron la nariz, las costillas. Mi visión del tiempo seguía siendo lenta, pero ahora matizada bajo el lente de un bello color escarlata. No sé cuánto tiempo había transcurrido. En un acto de valentía, en el que mis compañeros y yo hicimos uso del último resabio de humanidad que nos quedaba, nos abalanzamos sobre los guardias que estaban golpeando a la doctora, y libre por un momento, ésta se dirigió a los cuerpos de los enemigos caídos, sacándoles sus gases lacrimógenos de sus estuches. Miró a los compañeros que aún estábamos vivos, y con una sonrisa que apenas se le dibujaba en el rostro, volvió la mirada hacia el rector y le dijo: los hombres que nos rodean no tienen por qué padecer nuestras limitantes. Acto seguido, arrojó los 4 gases al fuego ardiente de la barricada. Estos no tardaron en calentarse y posteriormente explotar. De 10 compañeros que habíamos comenzado la lucha sin contar a la doctora y a Marilú, tan solo fuimos 3 los que estábamos lo suficientemente conscientes o vivos en ese momento para tratar de guarecernos. Después de eso no recuerdo más nada de esa noche. A mi mente acuden vagas imágenes que me remiten a un gran estallido, el haberme cubierto con el cuerpo de uno de los hombres del rector que yacía en el suelo, humo, calor, el ruido de los bomberos, la noche, el frío de nuevo, el silencio. Desperté después de haber estado en una especie de letargo durante mucho tiempo. Me hallaba en una habitación de casa, aparentemente de provincia, por el ruido de los animales que tras la ventana se hacían escuchar. Asustado y dolorido me levanté como pude, buscando a alguien que me diera alguna referencia de dónde estaba, cuánto tiempo había dormido, qué había pasado de ese día y cómo había llegado hasta ahí. Abrí la puerta de la habitación y al dar mis primeros pasos en un corredor, se acercó una pequeña viejecilla de aspecto peculiar, chiquita, como la doctora, pero de apariencia humilde y con mucha más edad.
Su rostro estaba totalmente trazado por infinidad de arrugas, tantas que apenas se le alcanzaban a ver los ojillos. Al levantarlos para mirarme, portaba un mandil a cuadros, morados y blancos. Me sonrió y me dijo: "El desayuno ya está, joven. Ande a cambiarse y se viene a la cocina para que coma. En la silla va a encontrar ropa limpia". Al tratar de preguntarle algo, me respondió con un "Buenos días, joven". Tomé marcha atrás e hice lo indicado. Ya en el desayuno, el cual esperaba con ansias, me encontré con la viejecilla que ya estaba sentada a la mesa, frente a un suculento plato de frijoles negros con huevo. La mesa era grande y larga, con 12 sillas de madera. La viejilla me miraba sin dejar de esbozar una sonrisa maliciosa en sus labios. Antes de comenzar a comer, le pregunté: "Eh, ¿Dónde estoy?". "En mi casa, joven". "¿Y dónde está su casa?". "Es difícil de explicar". "¿Por qué no comienza a desayunar?". "Se me acaba de ir el hambre, mejor hablemos". "Como usted quiera, joven. Pensaba hacerlo después de que comiera, pero creo que ya no va a poder ser así". "¿Dónde está la doctora y los demás compañeros?". "Están aquí, joven, con nosotros". "¿Y por qué no los veo?". "Porque usted no está muerto, joven". "Ajá. Si no estoy muerto ni estoy vivo, ¿dónde estoy?". "No se complique, joven. Ya le dije que está en mi casa y que no está muerto, simplemente está dormido". "¿Los demás murieron?". "Sí, joven, todos". "¿Cómo es que yo sobreviví? ¿Por qué?". "Porque tiene un propósito, joven, una misión. Usted debe volver para contar la historia de lo sucedido, de la gente que ahí vivió, de todos aquellos que recibieron atención de la doctora. Debe recordarle al mundo que entre todos aquellos edificios de acero, controlados por máquinas rápidas y eficientes, hubo un lugar en donde se trataba al otro como a un ser humano y se le aceptaba tal cual es. ¿Cómo puedo hacerlo si estoy solo en esto?". "No sabe lo que dice, joven. Usted no está solo. Abra la caja de Pandora y allí encontrará todo lo que necesita". Cerré los ojos y al abrirlos vi una negrura total con un pestilente olor a papel quemado, insecticida y sangre. Algo me estorbaba en el pecho que me impedía la respiración. Con el resto de humanidad que me quedaba, levanté los brazos e hice a un lado aquello que me estorbaba, lo cual no era más que el cuerpo inerte de uno de los hombres del rector. Ya había amanecido. A lo lejos, el ruido de sirenas y gritos perturbaban la silenciosa mañana. A los pocos minutos, fui atendido por miembros de la Cruz Roja, quienes me depositaron rápidamente en una camilla y me intentaban tranquilizar mientras les decía que debía volver a buscar a mis amigos, los expedientes. Los paramédicos me aplicaron un calmante y partimos rumbo al Hospital General, en donde no estuve por mucho tiempo. En realidad, no fue más de un mes, ya que mis heridas se encontraban tan solo en la mitad del cuerpo y eran básicamente quemaduras de segundo grado en el lado izquierdo de la cara y la amputación de ese mismo brazo, ruptura de nariz y algunas costillas. Dentro de los males que me aquejaban, no necesité más tiempo para mi convalecencia, ya que a través de constantes lavadas y reposos podría salir adelante en casa. Aunque las curaciones que mi familia me hizo no me volvieron a la normalidad, lo cierto es que había poco que hacer, mi rostro ya estaba quemado y mi brazo izquierdo inservible. A través de un pequeño radio que mi familia me proporcionó, pude enterarme de que en ese mes la universidad permaneció cerrada. El consejo de profesores se había enterado de todo lo sucedido y de los medios que el rector utilizó hacia con los estudiantes, la doctora y su secretaria. Ese mismo consejo puso un cerco al lugar
para que todo quedara tal cual y tan pronto me recuperara, por ser el único sobreviviente de los estudiantes que encabezaron la denuncia, debía contar lo sucedido. El rector fue despedido y encarcelado, imputándosele los cargos de abuso de autoridad. El rector siguiente, quien fue una persona más sensata, escuchó lo sucedido y decidió hacer algo al respecto para no olvidar jamás aquella tragedia. El nuevo rector pidió que en el lugar en el que habían sucedido los hechos se formara un pequeño jardín con una placa conmemorativa, acudiendo a la ceremonia todos aquellos que habíamos sido tratados por la doctora. Al volver a la universidad para acudir a la ceremonia propuesta por el nuevo rector, sentí un escalofrío muy peculiar. Mis compañeros perdieron la vida, la doctora y Marilú estaban muertas, y yo no sabía aún cómo rendirles un verdadero homenaje a sus actos. El jardín estaba puesto con un gran roble en el lugar donde fue hallada la doctora y 11 pequeños pinos en cada uno de los lugares donde cayeron mis camaradas. Las nuevas autoridades tuvieron cuidado en dejar todo tal cual quedó, tan solo recogieron a los caídos. A la ceremonia acudieron infinidad de alumnos y exalumnos, amas de casa, oficinistas, políticos, profesores, ancianos de la tercera edad, prostitutas y policías. Y casi todos ellos, si no es que todos, habían recibido atención de la doctora. Eran tantos y de todas las edades que sería difícil calcular desde qué edad había comenzado a dar terapia a la doctora y cuál era su verdadera edad al morir. La mayoría me miraron con sorpresa mientras duró la ceremonia de inauguración. Otros se acercaron a felicitarme y a brindarme su apoyo de ser necesario. Casi al concluir de hablar el nuevo rector, me pidió que pasara para decir algunas palabras a todos los ahí presentes. Comencé a caminar rumbo a los expedientes para buscar el mío. Al encontrarlo, hurgué entre los escombros en busca de algún clavo que pudiera estar salido del mobiliario quemado, y con mucho trabajo logré clavar mi expediente al árbol. Me acerqué al estrado y le dije a todos: en esta caja están sus pasadas vidas. Todo aquello que no los dejaba ser ni estar en paz con el otro, ni consigo mismos. Las innumerables horas que trabajaron con la doctora, su evolución y despedida. Hónrenla, como supongo que ella hubiera querido, con la frente en alto, mirándose a los ojos, mientras organizamos un plan para el mañana. Para un mañana mejor, más limpio y consciente de nuestras realidades, de quiénes somos y de qué somos capaces de hacer. Así es que propongo que se organice en este momento una comisión con el fin de ir a buscar clavos y martillos. Que otros compañeros ayuden a organizar los expedientes para darle a cada quien el suyo. Y que con palos y lodo, con rabia y esperanza, así sea con nuestras propias uñas, levantemos este lugar. De inmediato se formó la comisión que propuse y otras más, y el árbol a las pocas horas ya estaba lleno de expedientes unos sobre otros, dándose calor, haciendo historia. Descendí del estrado y pese a mi discapacidad comencé a ayudar en lo que pude. A lo lejos escuché que todo un ejército de máquinas constructoras y de hombres venían a ayudarnos. Eso me hizo sentir muy bien, porque sentía que por fin les estaba haciendo justicia a mi gente, y por tal motivo sabía que aquellas muertes no habían sido en vano, que ahora podían descansar en paz, y yo con ellos, ya que por primera vez, pese a tener la mitad del rostro desfigurado y no tener un brazo, dando la apariencia de ser un verdadero monstruo, pude sentarme tranquilamente a escribir esta historia, mirándome al espejo, sin asustarme de lo que soy, ya que en el fondo no me siento como tal.